Este podcast es un espacio creado para enriquecer nuestra fe a través de los proyectos e historias de nuestros invitados y traer un lado humano de la iglesia. Hagamos que Internet sea un lugar rico de humanidad y seguro para los menores, una red que no aprisiona, sino que ayuda a crecer. Bueno, hoy día en el capítulo de hoy tenemos a Rubens, que muchos los deben conocer a partir de Damián Joven o incluso en talleres donde deben haberlo invitado, en alguna charla lo deben conocer. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Alex, ¿qué tal? Bien, muy contento de poder conversar contigo y bien, estamos en un año especial también, casi post pandemia, así que fabuloso poder encontrarnos a través de esta plataforma. Ya estamos a punto de terminar quizás la pandemia, espero ya quizás algún día es poder volver a tener este capítulo ya en persona, ya grabado, y podernos encontrar, ya sea en algún taller o en algún evento o grabando este capítulo como menciono. Muy bien, empezamos. Tú has sido, bueno, yo te conozco a partir de Damián Joven, en los talleres hace mucho tiempo, no vamos a mencionar los años, pero ya hace mucho tiempo. Y yo recuerdo más o menos tanto como el sacerdote que los acompañaba en su momento, no sé si todavía sigue, la historia de Damián Joven, pero para aquellos que no conocen Damián Joven, ¿cómo inicia Damián Joven? Bien, Damián Joven inicia hace 15 años aproximadamente. Damián Joven es una obra de la Congregación de los Sagrados Corazones en el Perú, la provincia andina, y realmente surge como un espacio dedicado a la formación de jóvenes en su momento, bueno, hoy jóvenes y adultos que trabajan con jóvenes, que trabajan con niños o con otros adultos, que trabajan en la pastoral en general, para poder compartir con ellos experiencias formativas a través de talleres, jornadas, retiros, cursos, básicamente a nivel formativo. Entonces es una obra, siento yo, muy linda, muy hermosa, que ya tiene, como te digo, más de 15 años y normalmente nosotros trabajamos con un equipo de voluntarios que son de diferentes parroquias también, de diferentes experiencias, de diferentes profesiones y que nos unimos precisamente por esta vocación de poder servir y poder aportar a los jóvenes y adultos estas experiencias formativas que son presentadas pues a través de actividades lúdicas, dinámicas, metodología experiencial. Damián Joven, ¿por qué? Porque antes que me preguntes ya yo te lo digo, me adelanto. Claro. El nombre. El nombre, ¿por qué Damián Joven? Porque, bueno, Damián de Molokai fue un sacerdote de la congregación del siglo pasado que en la época donde existía esta enfermedad de la lepra fue, digamos, enviado por decisión propia a la famosa isla de Molokai, donde se desterraban a los leprosos en aquella época. Entonces, por esa vocación de servicio, de querer servir a pesar de que de pronto sabía de que podía encontrar o contraer esa enfermedad que en ese momento no tenía cura, ni tenía vacuna, ni tenía nada. Entonces le pusimos Damián y Joven porque la población que generalmente atendemos y con las cuales o los cuales compartimos son jóvenes. Surgió así el centro Damián Joven. Y como tal, la escuela de Damián Joven que se cuenta en Plaza Francia no solo brinda los talleres experienciales que mencionas dentro de ese espacio, porque hasta lo que yo recuerdo tienen talleres que a veces los llaman a colegios o a diferentes parroquias y los hacen externamente también. Sí, es un centro itinerante que, si bien es cierto, tiene su sede, como tú bien dices, en la iglesia Recoleta, en la Plaza Francia. También hemos sido invitados a lo largo de estos 15 años a colegios, instituciones, parroquias, diócesis, y hemos viajado casi por todo el Perú llevando estas actividades formativas que te comento. Así que, y bueno, obviamente en el tiempo de pandemia inmediatamente también adaptamos todos los contenidos a la virtualización. Y estuvimos trabajando también a través de la plataforma Zoom con los talleres, con las jornadas, inclusive hemos hecho retiros virtuales, así que bueno, estamos adaptándonos también de alguna forma, como bien nos pidió el Santo Padre, a estas nuevas evangelizaciones, estas nuevas formas de poder llegar
a las personas, ¿no? Y en medio de todo creo que ha sido interesante porque pasamos de lo presencial, donde de pronto la cantidad de personas era reducida porque eran los que están en Lima o los que se trasladan al lugar donde vamos o nos invitan. En este caso, en la virtualidad, podíamos congregar fácilmente a jóvenes de diferentes lugares del país, del Perú, y por qué no decirlo también, jóvenes de diferentes lugares de Latinoamérica, ¿no? Así que contentos de esta respuesta que tuvimos también desde lo virtual. Sí, cuando pude participar en algunos de los talleres cuando fueron presenciales, recuerdo que, como mencionas, ¿no? A veces iban a provincias y durante los talleres, a veces que duraban una semana, bueno, los 5 días, nos topábamos que ya estaban regresando algunos de los talleristas para empalmar con otro durante los talleres, o a veces teníamos participantes dentro, porque nosotros somos de Lima, participantes venían de otra congregación que los enviaban ya sea desde la selva, y estaban dentro de alguna parroquia o alguna familia los acogía y participaban dentro de los talleres con nosotros. Y era interesante ver cómo hacían la catequesis en provincia, ¿no? Las diferentes animaciones o las dinámicas y cómo lo compartían con nosotros en el taller. O sea, me pareció una experiencia enriquecedora. Ahora que mencionas lo de digital, porque justo iba a preguntarte sobre eso, ¿cómo ha sido? O sea, ya comentaste la diferencia, ¿no? Claro, que más gente se podía conectar, pero ¿cómo ha sido el paso? Ustedes como equipo, al ver la pandemia de frente, a puertas, porque los agarró, cayó en marzo más o menos, ustedes tenían sus talleres, tienen 3 veces durante el año o 2, en febrero. En febrero, entonces, sí. Habíamos hecho, estábamos post talleres, post semana de talleres, ¿no? Viendo que la pandemia iba a durar, ¿cómo afrontaron este reto? ¿Cómo se reunieron como equipo? ¿O tú solo, o tú con tu asesor? ¿Cómo lo pensaron? Dijeron, ok, ¿qué hacemos? ¿De dónde partimos? Tenemos, porque en invierno hacen otro. Entonces, ¿cómo iban a afrontar este nuevo reto? Eso quisiera conocerlo. Mira, porque muchos no conocen la experiencia. Te cuento que la cosa fluyó, porque inicialmente no sabíamos que iba a durar tanto tiempo. Claro, sí. Entonces todo el mundo dijo, bueno, una semanita, 2 semanitas, qué rico, ¿no? Poder quedarse en casa, descansar, no trasladarnos. Entonces inicialmente comenzamos a dar, a través del Facebook Live, comenzamos a dar algunos temas, ¿no? Inicialmente los miembros del equipo nos reunimos de manera virtual y les dije, bueno, vamos a hacer 5 días de temas para poder compartir con la gente que nos quiera ver. Y así iniciamos, ¿no? Y luego de tuvimos una semana como de difusión, la otra semana ya lo dimos, entonces estuvimos ahí los primeros 15 días y después nos dijeron, bueno, esto va a durar un poco más. Sí. Entonces dijimos, bueno, ya no podemos seguir con lo mismo porque ya lo hemos hecho. Vamos ahora a invitar a religiosos, a laicos, que puedan también darnos un aporte a través de las transmisiones en vivo, a través del Facebook. Y así fue, ¿no? Hicimos 2 semanas más, dejando un día donde invitamos a algunos especialistas en temáticas específicas y fue interesante. Pero ya después la cosa seguía creciendo, seguía avanzando. Y justo nos reuníamos a través del Zoom, esta plataforma maravillosa, digo yo, esta plataforma de Dios, porque imagínate, si no hubiera existido ya, hubiera sido muy, muy difícil, porque a través del Zoom tú puedes interactuar, puedes armar grupos, puedes dinamizar dentro de lo posible, dentro de esta virtualidad que a veces es un poco fría, lo pudimos hacer. No fue fácil, porque recuerda que a diferencia tuya, yo pertenezco a otra generación donde no somos nativos digitales ni mucho menos, así que adaptarnos a hablarle a una cámara, adaptarnos a todas las funciones que puede tener una plataforma virtual, a generar PPTs más dinámicos para poder compartirlos, no fue sencillo, pero yo creo que el trabajo activo nos permite precisamente eso, ¿no? El poder sumar, hacer sinergia con otros que sí. En el equipo hay especialistas en PowerPoint, hay especialistas en Zoom, hay especialistas en virtualidad, así que particularmente yo me dejé guiar
y sumado a las cualidades y talentos que todos tenemos, yo creo que pudimos responder a esta nueva forma de evangelizar que definitivamente va a continuar porque vamos a seguir con el tema virtual y sumado pues a lo presencial, ¿no? Entonces como que el aporte se amplía y eso pues es interesante. Por ejemplo, he asistido bastante a sus talleres y por ejemplo el taller de preparación para retiros formativos, bueno, para retiros, también participé de él y ahí te das cuenta de cómo se prepara un retiro. Pero ustedes como equipo, antes de pandemia, supongo que tienen una preparación para escoger qué temas van a dar, bueno, qué talleres o qué charlas se van a brindar dentro de la escuela formativa. Pero ahora en pandemia, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Cómo nacen los temas? Porque al inicio, cuando sacaban sus talleres, era interesante, bueno, para los que ya hemos ido bastante, pues ya no nos parece sorprendente, pero para aquellos que no conocen estos espacios formativos, pues de pronto te tocas con talleres de Biblia o con temas o nombres muy característicos en sus talleres que ante que lo hace llamativo, lo hace novedoso comparado al típico taller de dinámicas o al típico taller formativo de Biblia central, ¿no? Pero que puede tener cualquier escuela formativa. Pero ustedes siempre han tratado de innovar y siempre me he topado con talleres, he tratado de llevar los más que he podido en el tiempo como catequista, pero en su caso, ¿cómo crean los temas? ¿Cómo parte? ¿Cómo es una reunión para preparar los temas antes de lanzarlos? Mira, normalmente el equipo tiene un retiro a fin de año, en diciembre, ¿no? El año pasado pudimos tenerlo de manera presencial porque la ola de COVID había bajado bastante. El primer año, en el 2020, lo hicimos de manera virtual. Entonces siempre tenemos espacios reflexivos y al mismo tiempo de planificación. Y vamos también sondeando porque muchos de los miembros del equipo todavía tienen labor pastoral en sus parroquias. Okay. Al día de hoy. Al día de hoy. Entonces nos permite no estar lejanos a las necesidades formativas de los agentes pastorales y de los catequistas, ¿no? O sea, no hay un planteamiento desde un escritorio, sino desde la propia acción pastoral. Claro. Entonces eso hace que haya cercanía y que podamos responder realmente a las necesidades formativas de los chicos y de las chicas, ¿no? Entonces planteamos temáticas, elegimos y también creamos nombres creativos, jaladores, porque ahora el marketing pastoral también es importante, ¿no? Porque claro, hay que presentar de alguna forma lo novedoso a través de lo visual y de lo auditivo, ¿no? Así que el nombre de un taller es fundamental para que pueda atraer a participantes. ¿Ese espacio de retiro que mencionas es de ustedes individualmente? Porque he visto sus retiros que, bueno, igual siempre hacen a final de año y que invitan al público en general a que se pueda inscribir, pero sí, es de ustedes individual. Sí, hay retiros que es para el público en general, para los jóvenes y los jóvenes en general y para los adultos que trabajan con jóvenes, pero por otro lado también tenemos espacios de planificación y retiros con el equipo solamente, ¿no? Bueno, aprovecho tus cámaras, compañero, para decirte de que en este 2023 que viene, vamos a, estamos en búsqueda de talentos pastorales para incorporar al equipo de trabajo, así que los que creen que pueden dar un aporte formativo a otros porque ya han hecho un camino, un recorrido pastoral, profesional, entonces están realmente invitados a formar parte de esta nueva generación de voluntarios del equipo de Damián Joven. Así que la nueva sangre se hace presente de todas maneras, como tiene que ser. Nuevo colágeno, como dicen algunos. Así es. Justo eso te iba a preguntar. Por ejemplo, ya que mencionas, estás abriendo el acceso para que más personas puedan formar parte del equipo. ¿Cómo nace el equipo de trabajo anterior? O bueno, los que quedan, o cómo ha sido anteriormente, cómo los reclutan, porque mencionas que todavía tienen un labor pastoral. Eso es genial, que todavía sigan participando en parroquia y todavía tengan contacto con los jóvenes, bueno, dependiendo de qué labor practiquen.
Pero ¿cómo es la experiencia trabajar con este equipo para que los que se inscriban o te llamen o te escriban sepan cómo es el día a día o bueno, cómo es la jornada en un día de Damián Joven en una semana de talleres, ¿no? El detrás bambalinas, ¿no? Aquellos que estamos atrás. Mira, generalmente trabajamos con el tiempo libre de los voluntarios, ¿no? En primer lugar eso, luego de que los hemos ido reclutando, por así decirlo, de manera muy sencilla a través de las actividades pastorales donde nos han invitado, ¿no? Por ejemplo, nos invitaron a una parroquia en algún momento en Comas, el Señor de los Milagros, y por ejemplo allí conocimos a Verónica, que creo que todo el mundo conoce a Verónica Carpio, tienes que invitarla también en algún momento. Y por ejemplo le hice la invitación frontal y bueno, aceptó y se quedó con nosotros bastante tiempo. En algunos otros casos por ahí me dicen, mira, yo conozco a un profesional que ha hecho trabajo pastoral y que podría aportar, entonces le hacemos la invitación digamos directa. Pero es la primera vez que nos animamos a hacer una convocatoria abierta de voluntarios. Entonces yo creo que eso va a ser también interesante porque la propia persona va a decir, bueno, yo estoy preparado, he ido a muchos cursos, tengo la experiencia de mi labor pastoral, entonces creo que es momento de salir de mi zona de confort y poder ir en búsqueda de nuevas posibilidades de aprendizaje y de enriquecimiento personal y profesional y pastoral también, ¿no? Entonces, claro, el trabajar en equipo y en un espacio, digamos, que ya tiene un camino recorrido, yo creo que también nos deja mucho aprendizaje y el apoyo es mutuo, ¿no? Yo creo que todos los voluntarios que han pasado y seguirán pasando por el equipo de Damián Joven se llevan estrategias, dinámicas, herramientas y por supuesto nos dejan su creatividad y su propio aporte, así que hay un feedback continuo, ¿no? Una retroalimentación continua. Ya que estás abriendo esta opción para que se ingresen más personas, por ejemplo, Verónica la mencionas, ella es educadora, si no me equivoco. Ella es educadora de profesión, gracias. Entonces, en este caso, las personas que se ingresen van a venir de diferentes profesiones y verán qué talento o qué pueden aportar a partir de su carrera, supongo, a nivel de la pastoral. Tú como psicólogo, ¿cómo plasmas tu profesión en el servicio que realizas? Bueno, recuerda que la psicología se mete en todos lados, ¿no? Claro, sí, y afortunadamente me ha tocado poder compartir algunos talleres que tienen que ver con el mundo emocional, inicialmente del joven. Y claro, durante la pandemia, que digamos los psicólogos hemos estado de moda por el tema de la salud mental y por el tema también fuerte de los duelos, de las pérdidas y bueno, una serie de situaciones que todos la hemos vivido. Yo creo que el poder tener también profesionales dentro del equipo como los psicólogos, porque no solamente estoy yo, está Lisbeth, para poder acompañar estos procesos ha sido realmente muy interesante, ¿no? Entonces siempre se requiere que el equipo sea multidisciplinario, de diferentes carreras y por supuesto el aporte psicológico es fundamental, sobre todo para poder acompañar en la gestión emocional y en estos procesos, como vuelvo a repetir, de duelo, de pérdidas y todo lo que generó la pandemia, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión, que son procesos difíciles y que muchos agentes pastorales inclusive de alguna forma tenían que enfrentar o acompañar a otros que estaban experimentando estas situaciones emocionales y psicológicas. Así que hemos tenido bastante trabajo, afortunadamente, y vamos a continuar en esa línea, ¿no? Recuerda que la formación que pretendemos dar en Damián Joven es una formación integral al catequista, ¿no? Que no solamente tiene que ver con juegos, dinámicas y herramientas de pastoral, sino también que el crecimiento sea a nivel psicológico, emocional y por supuesto enfatizando en lo espiritual, ¿no? Por eso el tema de retiros, de Biblia, cristología, fundamentos de fe que de alguna manera ayudan
al católico, al cristiano, sea la edad que tenga, a poder seguir avanzando en su proceso de desarrollo de la fe. Claro, por eso, claro, sí, por eso cuando asistíamos a los talleres formativos en Mancha, como se dice, veníamos de la parroquia, era lo más, como teníamos la cercanía, tú nos comentabas, ¿no? Que el taller que más se llenaba era el de dinámicas, que era el común, a ese no tienes que hacerle publicidad, pero siempre tratábamos que los chicos llevaran más de 2 talleres al día si se podía, y que no fueran particularmente ese, ¿no? Que pudieran completar las herramientas que pueden tener para poderlas llevar a casa, como se dice, ¿no? A la parroquia y poderlas aplicar. Viendo ya la experiencia, como mencionas, de la pandemia y habiendo tanto dolor que se percibe a nivel social, ¿no? Porque sí, yo también durante la pandemia, compañeros catequistas que se han visto con el reto de tener que pasar su catequesis, que era de contacto directo, ¿no? Con las dinámicas, con las animaciones, o con ver a un chico que llegara y poderlo apartar y poder hablar con él si tenía alguna situación. Esta frialdad que te dan las redes, no sé qué tanto has tenido la comunicación con estos catequistas que han tomado el reto de dar charlas a nivel virtual. ¿Cómo percibes a nivel emocional cómo están los catequistas actualmente? ¿O cómo se percibe las confirmas o los grupos pastorales a nivel emocional, las catequesis? ¿Cómo has visto? Bueno, han sido, como te digo, 2 años difíciles para todos, incluyendo para los catequistas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que no es sencillo, porque hay muchos catequistas que no necesariamente son jóvenes. De repente, sí, para los jóvenes el tema virtual, entre comillas, era más sencillo, pero al mismo tiempo frustrante, ¿no? Porque cuando tú haces una catequesis y de pronto no te prenden la cámara, te vas frustrando porque puedes pensar, claro, estoy haciendo bien, no interactúan, no avanzo. Entonces hay una serie de situaciones donde tienes que ponerte tolerante a la frustración, porque si no, no avanzas. Entonces ha habido todo un desgaste emocional de parte de muchos catequistas que me comentaban: Rubén, yo no sé manejar el PPT. Y te hablo de jóvenes, ¿ah? Imagínate los adultos que hacen catequesis con niños y con jóvenes, cuán complicado ha sido para ellos. Afortunadamente ya este año la mayoría ha vuelto a la presencialidad, y me imagino que en el 2023 ya todo va a ser presencial, porque definitivamente ese contacto cara a cara, ese contacto humano, no lo cambiamos por nada, ¿no? Entonces yo creo que seguirá siendo importante y necesario seguir adaptándonos a las nuevas normalidades. En algún momento también se pensó hacer híbrido, ¿no? Un grupo presencial y el otro grupo virtual, que es complicadísimo. En algún momento hemos intentado hacer un taller así, no se escuchaba, es complicado, pero ahí están los retos, ¿no? Menos mal que el ser humano es un ser adaptativo y se puede adaptar fácilmente a las circunstancias, así que confío en que los agentes pastorales, los catequistas hayan podido hacerlo, y si gustan seguir preparándose, en febrero estamos ofertando nuevamente yo voy haciendo propaganda de antemano. Claro, no hay problema. En febrero nos encontramos en los talleres presenciales y vamos a tener por ahí un par virtual, ¿eh? para no dejar la virtualidad completamente de lado, porque nunca se sabe. ¿Ya tienes los temas pensados para febrero del próximo año? Mira, tenemos 3 temas que definitivamente tienen que ir. Ya saben que el taller de dinámica, ¿no?, tendrá otro nombre, pero ese jamás podemos dejar de tenerlo, porque siempre es taquillero, es mi taller taquillero, como tú bien sabes. Luego, otro de los que nos han pedido ya, y creo que es una necesidad, es el de jornadas y retiros, ¿no? Elaboración y preparación de jornadas y retiros en pastoral, así que ese también ya está preparado inclusive. Es interesante porque responde a una necesidad de estar tanto tiempo lejos y que hace falta un espacio de encuentro. Así es. ¿Qué otra cosa? Y hablando de encuentro, también otro de los talleres que vamos a lanzar es un taller de oración joven.
cómo Ok. tener herramientas y estrategias para poder orar desde la propia creatividad también, ¿no? Que una oración no tiene por qué ser algo plano, sino también puede ir acompañado de muchas herramientas, de muchos gestos que le permitan al joven, al niño y al adulto poder sentirse bien de lo que está haciendo, ¿no? Ese diálogo, esa conversación con Dios puede ser lo más creativo posible para que de alguna manera podamos sintonizar también con lo que hoy el joven tiene a la mano, ¿no? Que es lo visual, lo auditivo, la música, lo instrumental, las imágenes. Bueno, lo estamos preparando con mucho entusiasmo para que puedan sorprenderse también los que se inscriban a ese taller. ¿Qué otro taller, por ejemplo, o otro tema? Aparte, bueno, Mira, los que vean este video pueden dejar sus recomendaciones y quizás Rubén los vaya a leer y de ahí saquen más temas para darlo como taller. Pero por igual, supuesto. Bueno, pero te cuento de que como en este tiempo y habiendo en el equipo psicólogos, ha sido fundamental el tema emocional. Vamos a lanzar un taller que tiene que ver con herramientas para el acompañamiento de la salud mental. Entonces, mira, en primicia lo tienes, Alex, en primicia. Nadie lo sabe, solamente tú, y cuando salga esto lo van a saber todos, y catequistas, el tema de la salud mental, ¿no? Yo estar bien, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, para poder también de alguna manera provocar que otros estén bien, que mi entorno esté bien. Y cuando digo estar bien, tiene que ver con el autocuidado de manera integral que yo debo tener, ¿no? Que tiene que ver con lo corporal, lo emocional, lo disciplinario, lo de valores y muchas cosas más, ¿no? Así que ya por ahí te estoy dateando 4 talleres, ya no me pidas más porque déjame algo para sorprender. Claro, no hay problema. Bueno, a nivel del acompañamiento me parece fundamental, pero una consulta es solo para público, por ejemplo, ¿pueden llevar el taller personas en general o solo clérigos? Me refiero a gente ordenada, hermanas, a eso me refiero. Porque, mira, siempre los talleres para, o sea, nunca limitamos, ¿no? Ok. Han habido espacios donde ha habido un chico de 14, 15 años versus profesionales que tienen hasta doctorado y maestría, o religiosos y religiosas. Y todos, como San Martín de Porres, comiendo, se enriquece, ¿no? Obviamente el joven se enriquece con la experiencia del adulto, y el adulto adquiere el colágeno necesario para revitalizar también su pastoral. Entonces ya te imaginas, esa fusión es interesante. Sí, porque se carece, bueno, no sé la experiencia en otras parroquias, pero a nivel de grupos, habiendo tantos en una parroquia como tal, por ejemplo, en la parroquia donde yo participaba son 15 capillas y algunas, cada una tiene un grupo particular, ¿no? Y al carecer de acompañantes, era asesores que acompañen a los diferentes grupos, era lo que más faltaba, ¿no? Líderes para animar, líderes para liderar los grupos, ya sea dando los temas, y eso hay. Algunos podrían carecer un poco de eso, pero acompañantes era lo que más faltaba. Y ahora, sumado al estrés post-pandemia, pues hace falta mucho más todavía, ¿no? Un asesor, un acompañante, a nivel espiritual y a nivel emocional, ahora agregado a este valor que se necesita ahorita post-pandemia, ¿no? En las iglesias. Y una consulta más. En caso... Sí. Ahora, dime. No, te decía de que, correcto, ¿no? Yo creo que necesitamos también preparar, fortalecer y acompañar a los adultos, porque recuerda que los adultos acompañantes, ya sean religiosos o laicos, han estado acompañando durante este tiempo de pandemia y también emocionalmente están digamos, hay un desgaste, ¿no? Un desgaste emocional porque han escuchado muchísimo, porque han tenido que ayudar de pronto a resolver problemas, dificultades de manera personal. Entonces, yo creo que los adultos más que nunca hoy necesitan estos espacios formativos para seguir reforzando
y, como te dije anteriormente, fortalecerse emocional y espiritualmente para continuar con la labor. Ya entrando un poco más a lo personal, saliendo un poco de todo lo que es el proyecto de Damián Joven, para conocer a Rubén como tal, a Rubén la persona. Poco a poco vamos a tener en otros capítulos a otras personas que tienen proyectos católicos, como el que es Damián Joven, formativos, o tienen otros emprendimientos o proyectos de índole de la fe. ¿Tú a quién tomas como referente? ¿De dónde sacas la referencia para lo que haces o para tu camino, ya que tú eres como psicólogo, como carrera o como profesión? ¿De dónde parte tu referencia? Bueno, a nivel pastoral, ¿no? Uno de mis referentes importantes fue el ISPAJ, el Instituto Latinoamericano de Pastoral Juvenil, que funcionaba en Chile, ¿no? En el año 2000, o sea, hace 22 antes de Cristo, bueno, hace 22 años, estoy bromeando, pero hace 22 años tuve la oportunidad de participar en Chile y me quedé enamorado o a partir de esa experiencia vivencial que tuve, es que traslado el trabajo en Damián Joven justo de la mano de la Congregación de los Sagrados Corazones aquí en el Perú. Tengo varios referentes, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, ¿no? La teoría de la motivación, demás, dentro de la psicología humanista y la línea del desarrollo individual o desarrollo personal. Entonces, sí he tenido referentes importantes en mi vida, en lo psicológico, en lo pastoral, en lo personal también, porque yo siento de que uno siempre debe tener modelos, ¿no? Modelos a seguir, claro. Y que estos modelos de alguna manera nos dan la pauta o nos enseñan el camino a seguir, la particularidad, pero los referentes están para ello, ¿no? Y bueno, luego de tantos años y ya siendo yo un adulto, el poder a seguir creando y a seguir avanzando, ¿no? Para que los que te ven y que definitivamente, y bueno, a través de las plataformas virtuales o las redes sociales, te ve tanta gente y después te dice, usted es el de Instagram, ¿no? Usted es el del TikTok, usted, entonces ya te reconocen y eso implica también una responsabilidad, y un cuidado personal y un cuidado también a los demás, porque definitivamente somos imagen y referente para otros. Viendo que ahora ya, al igual como otras personas van a estar saliendo en este podcast y personas y como tú, que ahora saltas a las redes a nivel digital, porque la pandemia nos obligó a eso, a tener una presencia digital, ya tenemos una imagen digital que se percibe de nosotros. ¿Cómo has sentido tú como facilitador de talleres y encargado de esta escuela de formación la adaptación de la iglesia, vista desde tu punto de vista, la iglesia frente a lo digital? ¿Qué tanto tú has visto, ya que tienes la experiencia en base a las diferentes personas que te han escrito para inscribirse a sus talleres y aparte a tus compañeros que brindan los talleres formativos? ¿Cómo se ha adaptado la iglesia frente a esta necesidad de tener que adaptarse a lo digital hoy en día? Y que debería seguir haciendo, pero ¿cómo lo has visto tú? Bueno, ha sido difícil también, ¿no? No ha sido sencillo, como te digo, sobre todo para los adultos, para religiosos, para religiosas, ¿no? Pero obviamente se han tenido que rendir a la necesidad, porque no quedaba otra, ¿no? Si no, tu trabajo pastoral se convertía en 0.0. Entonces tú tenías que adaptarte a estas plataformas y también incursionar en las redes sociales, porque hay todo un trabajo de evangelización a través de las redes sociales. Yo particularmente, ¿no? Imagínate, después te voy a contar que hoy ya no es así, afortunadamente, pero cuando surge el TikTok, yo decía, wow,
mira estos bailarines, ¿no? Y la estás rompiendo en TikTok, por si acaso. Yo mismo pensaba que el TikTok era una red social única y exclusivamente para adolescentes. Entonces yo me quedaba siempre con eso y claro, veía una que otra vez, pero yo mismo me decía, eso jamás voy a poder hacerlo porque bueno, no es para mi generación y no es lo que yo quiero aportar. Y bueno, durante pandemia la cosa cambió porque era también una forma para mí de hacer catarsis y de poder proyectarme a los demás. Entonces surgió diálogos, un poquito de teatro, un poquito de canto y mucho baile y el contenido se fue adaptando y fue bien recibido. Yo dije, no, definitivamente antes no lo iba a hacer, pero ahora lo hago, pero lo hago como un real aporte también para los demás. Y como tú dices, afortunadamente estoy con seguidores, que de alguna manera también exigen un poco del contenido, tanto como psicólogo y también como agente pastoral de años. Y bueno, me siento bien y también es una responsabilidad, es una chamba, porque todos los días hay que estar pensando en algo para poder aportar. Menos mal que mis videos de tantos años de experiencia me ayudan, ¿no? Y ahí con ellos corto, pego, adapto y vamos avanzando. Eso justo que te iba a consultar. ¿Qué tan difícil ha sido para ti personalmente, cómo se llama, adaptarte a lo digital que te pide la inmediatez y te pide estar constantemente presente, ¿no? Publicando y publicando y publicando, ¿no? Y que para gente de iglesia no es recomendable. Yo he sentido que en las redes sociales lo que más funciona es la espontaneidad, ¿no? La espontaneidad planificada, no sé si existe esta frase, okay. ¿No? Porque tampoco es de que ya, ¿no? Yo me paro y no, tengo que una cierta preparación, pero no una preparación, porque por ejemplo, yo en mis talleres hacemos una coreografía con la gente, pero no una coreografía de que pongo la música y todo el mundo hace lo que quiere, sino hacemos un previo ensayo, pero un ensayo, ¿no? Que te permite luego mostrar, dando el mensaje coreográfico, por decirlo de alguna manera, pero que sea al mismo tiempo espontáneo, ¿no? Y si por ahí alguien se equivoca o yo mismo me equivoco, no pasa nada porque creo que lo que percibe el público es precisamente eso, ¿no? Y lo que le gusta al público o a los receptores es la espontaneidad, la naturalidad, el mostrarnos tal cual somos. Entonces, mientras más auténticos o algunos errores tengamos, son disculpados porque precisamente estás mostrándote tal cual eres, ¿no? Entonces yo creo que también para los que quieren incursionar en las redes sociales hay que mostrarse tal cual uno es. ¿Cómo, tu lucha frente al TikTok, pero específicamente fue el tema de que considerabas que era para adolescentes, pero no hubo un temor a mostrarte como tal, o sea, a la lucha que tienen muchas personas frente a un teléfono, ¿no? Verse cara a cara con el teléfono y mostrarse al público. ¿Tuviste ese temor al presentarte? Es que no? Fue gradual. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque de todas maneras uno racionalmente se pone a pensar, ¿no? ¿Quién te va a ver? ¿No? Y siempre hay, entre comillas, el estereotipo de qué dirán, ¿no? Del qué dirán. Sí. Pero luego cuando uno empieza a cosechar los frutos, o sea, ¿cuáles son los frutos, no? Los frutos son de que hay personas que te tienen como referencia para sus propias vidas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, me escribió y me dice, Rubén, eso que tú dijiste llegó en el momento adecuado, ¿no? Esa coreografía que hiciste, ¿no? Porque tengo un challenge de la salud mental en mi casa, ese baile me hizo pensar en que necesito cuidarme para cuidar a los demás. Entonces yo creo que ahí de alguna manera está esa recompensa, y como también el proceso fue gradual, no es que yo me decidí y ya tenía pues miles de seguidores, sino que la cosa fue muy gradual en el tiempo. Entonces me ha permitido despojarme de los miedos naturales
porque bueno, yo creo que hoy ya todo el mundo ha entendido de que no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, porque si no, digamos, no impactamos, ¿no? Y la idea es poder seguir impactando en las personas y estar vigente, que es lo que queremos provocar. A nivel digital, por ejemplo, en TikTok sucede que es un formato de recompensa inmediata, ¿no? Como son clips de 15, 20 segundos más o menos, uno está constantemente bombardeado con el contenido que el algoritmo, por lo que uno busca, ya te conoce mejor que tu familia, incluso se podría decir, porque las aplicaciones tienden a activar micrófono y cámara, entonces te observan y te escuchan, entonces y tienden a mostrarte el contenido que tú quieres, y incluso entras a tu celular, de pronto ves un TikTok y de pronto ya pasaron 1 hora y no has salido de tu teléfono. Quería saber tú, en tu experiencia, ya que tienes seguidores dentro de la cuenta, entonces implica que tienes cierto tiempo dentro de la plataforma para poder crear tu contenido. ¿Te has visto atrapado en esta maraña de la premiación rápida dentro de la aplicación? Mira, en algún momento podría ser, pero no me he sentido saturado, ¿no? Ah, no te has sentido saturado. Porque como te digo, si uno está pensando en que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces yo lo siento ya como natural, ¿no? Una de las primeras cosas que hago al levantarme es precisamente colgar algo. Yo lo hago temprano. Y como te digo, son cosas que ya he grabado previamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita podría estar grabando esto contigo, un pedacito, y luego adaptarlo un poquito y sacarlo en 15 segundos o en 20 segundos en TikTok, ¿no? Entonces, es algo que ya hago. O por ejemplo, estoy yendo al cine y de pronto veo que la película vale la pena recomendarla porque tiene un aporte psicológico, y también lo grabo. Y, o sea, trato de que el contenido sea parte de mi vida diaria para no estar esclavizado a que, bueno, esta semana tengo que preparar esto y esto. ¿Me dejo entender? Entonces, sí. La cosa sale muy espontánea. En los talleres que doy, tanto en los pastorales como en lo psicológico, también generalmente grabo, y por ahí cojo algunos segundos que puedan ser interesantes y les pueda servir a otros para también poder publicarlo. Entonces, digamos que ya el TikTok está como incorporado a las cosas que hago cotidianamente para no esclavizarme de que tengo que hacerlo a determinada hora. Ya es subir, ponerle nombrecito, editarlo rapidito en la misma plataforma y enviar. Ok, ya más o menos ya tenemos tiempo dentro del podcast, ya vamos creo que 40 o 45 minutos dentro del capítulo que estamos grabando hoy día, la plática ha sido amena. Para terminar, quería consultarte, quería que ya que el podcast es para mostrar personas que son referentes en torno a lo digital a nivel católico, ya sea si tengan un proyecto como tú que tienes también joven, o a personas que crean contenido evangelizador nada más en digital, algún fracaso, aunque si la palabra es muy fuerte, algún error que hayas tenido y que cómo lo has superado. Yo, por ejemplo, este podcast es en una plataforma que en Facebook o en Instagram lo pueden encontrar como Catolinauta, que nace como un proyecto de ilustración católica para que los catequistas puedan tener contenido de imágenes católicas ilustradas especialmente para sus temas o para sus materiales. Ese era el objetivo inicial del proyecto. Pero justo cayó pandemia y la pandemia cambió todo el sistema de cómo iba a ser la catequesis con todo lo demás. Entonces ahorita estamos sacando este podcast para poder apoyar a aquellos proyectos y darlos a conocer mucho más, y que esa sea más productivo que el otro proyecto de ilustración que te menciono, ¿no? Tú en tu caso, ya sea antes de pandemia, antes de que llegara Damián Joven, o durante Damián Joven, un fracaso que hayas tenido y cómo lo has superado. Bueno, fracasos. Bueno, dificultades siempre hay, ¿no? O una dificultad muy grande que podrías... La vida no es plana, ¿no? La vida no es plana, siempre tiene sus bemoles. Y de pronto una dificultad grande dentro de mi historia de vida ha sido, por ejemplo, perder físicamente a mi papá en su momento.
y luego a mi hermano, ¿no? Dos personas muy significativas y queridas por mí, y que de pronto ha sido lo más fuerte que me ha pasado. Y bueno, tener que adaptarme al hecho de no tenerlos físicamente y quedarme con lo mejor que viví con cada uno de ellos, yo creo que también significó un reto, ¿no? Pero bueno, es parte también de la vida, de este proceso llamado vivir. Y bueno, hemos seguido avanzando, porque de alguna manera es lo que también hubieran querido ellos, ¿no? Que no nos paralicemos, o no me paralice a nivel personal, a nivel laboral, a nivel pastoral, sino que siga adelante, teniendo en cuenta para nosotros los católicos y los cristianos que están en algún lugar, por supuesto, especial junto al Dios Padre. Así que pensar en eso, en esa posibilidad de reencontrarnos en algún momento, me da mucha esperanza y alivia de alguna manera ese dolor tan fuerte que significa haber perdido a seres tan, pero tan cercanos. Ok. Bueno, espero que esto les haya servido a quienes nos van a ver en diferentes, ya sea en los clips o en el capítulo que voy a subir. Igual voy a poner tus redes en cada post que haga, en este video completo, pero para que la gente que pueda encontrarte, menciónanos qué red social prefieres mencionarnos y cómo te encuentra. Bueno, en TikTok estamos como psicólogo Rubén Arroyo. Uh-huh. Pueden entrar también al fanpage de Damián Joven. Uh-huh. En Facebook. En Facebook, ¿no? Damián, el fanpage en Damián Joven. Y mi fanpage personal es psicólogo Rubén Arroyo, que también pueden agregarme sin problemas. Ok, entonces nos estamos viendo quizás en otro capítulo, tal vez de manera presencial, y espero que quizás Verónica se pase por aquí. Cuando vea este capítulo va a escribir, quizás quiera participar en alguna entrevista. Nos vemos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Alex. Chau, chau. Yeah. Chao, chao. Nos vemos.